Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal, Steph? Qué gusto Hola estar Lucho, contigo hola José. nuevamente. ¿Qué tal, Bien. Sí, Lucho? ¿Qué Dani. tal? Bien, nos complace comentar esta merecido aumento a la mejor empleada del mes, la persona que se faja por los destinos del país. Creo que todos estamos de acuerdo que a la señora Dina Ercilia se le sube el sueldo, ¿no? Creo que de 15.000 y tantos a 35.000 soles. ¿Qué hará con eso, Dina? ¿Qué hará? ¿Más cirugías? ¿Más viajes? ¿Qué piensan, ah? ¿Qué ha hecho para merecer eso? Porque yo imagino, por eso nos ha puesto Cristian ahí eso en pantalla, que el jefe de servir, que el ministro de Economía, que, bueno, y todas las autoridades concernientes estarán muy de acuerdo en dar ese bono, ese aumento. Porque cuando uno hace en su chamba, ¿no? Cuando uno hace bien las cosas de su chamba, es justo pedir un aumento. Claro. Pero, bueno, ahí se lo han duplicado. Se lo han duplicado. No sé en qué empresa te duplican el sueldo, a menos que seas un all-star y bueno, quieran retenerte, no lo sé. O creo que a Chespirito, que estaba viendo la serie en Max, creo que el canal de la competencia le decía, yo te ofrezco el triple para que te pases conmigo, ¿no? Pero no va siendo el caso. ¿Por qué se le ha aumentado el sueldo a Dina? Sí, yo creo que es el aumento de sueldo a la presidenta demuestra de que no existe la meritocracia, que la meritocracia es una fantasía, ¿no? Por lo tanto, que es fácil en el gobierno tomar decisiones al caballazo. Quiere decir de que un funcionario del Estado debería de estar como que con ojo vigilante, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Si bien el servir tiene una meta, no solo homologar, ordenar, homogeneizar, sino en ese trabajo crear herramientas que contribuyan a ello, para que precisamente haya orden y compensación al mérito, es decir, a través de, por ejemplo, una escala remunerativa básica, ¿no? Entonces, una escala remunerativa le permite a cada puesto, de acuerdo a sus funciones y a su nivel de responsabilidad, tener una remuneración coherente, ¿no? Sin embargo, en las encuestas, ¿con cuánto está la presidenta? 3%, ¿no? -5 ya. Cero. Menos Cero 5. en la práctica. Es que, ¿por qué Por ejemplo, preguntar eso? Yo eso no... demuestra, José, que vivimos en un país de tercer mundo. Porque, porque Y te lo he suavizado todavía. Te he normalmente suavizado la cifra. un presidente, un estadista, renunciaría a su cargo cuando tiene un porcentaje tan bajo de popularidad. Es decir, ese porcentaje es una ofensa a su imagen. Entonces, naturalmente, el presidente renuncia. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas que están a su alrededor no apuestan por él, ni las empresas, ni congresistas, ni su propio partido. Pero esto nos demuestra que el país, el Perú, es un país de tercer mundo. No tiene sistema electoral, no tiene partidos políticos organizados y que pues acá no, las decisiones no se basan solamente en función de del honor y de cierto autorrespeto, si no es un mercantilismo sin tregua, ¿no? ¿Qué autorrespeto puede tener alguien que está ostentando la primera magistratura del país y tiene -5% de aceptación, o bueno, de decepción de la Claro, gente? claro, definitivamente. Ahora, cuando escucho ahí en las justificaciones, ¿no? Del ministro que habla que eso fue una sugerencia de servir y que un poco tratan de llevarlo a esa escala remunerativa, pero el presidente no está sujeto a eso, pues no tiene una sujeción estructural, digamos, de una institución. La Constitución establece que es el servidor público de mayor rango, ¿no?
pero no está sujeto a fiscalización, o sea, directa, no institucionalmente hablando, sino a la aceptación, a A un cómo la control. población ve el resultado de su función. Ahora, el tema de la remuneración, yo creo que ha sido una metida de pata tremenda, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias y en el nivel en el que se encuentra. O sea, si ya la gente estaba, o la población estaba totalmente incómoda con pagarle a los ministros, a los congresistas, ahora la presidenta te da un mensaje y dice, yo me subo a 35.000, ¿no? O sea, le llega. Pero la otra, el otro gobierno puede, al igual que sucedió con Toledo, ¿no? Alan García bajó y cambió o actualizó la remuneración. Y eso haría nuevamente que vuelva a las condiciones en las que estuvo, ¿no? Ahora, por eso digo, es tan torpe. ¿Qué quiso Dina? ¿Llevarse 8 meses, 10 meses de remuneración? Para mí Y es un ¿qué- misterio perdido en un laberinto, Mm, como diría Hildebrand. Gobierna el poder económico, es decir, gobiernan los capitales, ¿no? Entonces Dina solamente, claro, menos Dina, ¿no? Entonces, si partimos de que Dina no tiene ninguna decisión y no toma decisión, solamente estaría siendo una títere de alguien más. ¿Y qué buscaría esa persona? Bueno, a mí se me ocurre nada más de que si una figura tan denostada como la figura de Dina Boluarte se sube el sueldo, entonces pues eso serviría como em, una estrategia de campaña para que el siguiente candidato se reduzca el sueldo o la estrategia que usó Rafael López Aliaga, ¿no? Que fue no cobro, cero sueldo. Una propuesta populista que encajaría muy bien para movilizar nuevamente los sesgos, las apetencias subrepticias que por ahí se pueden dar y canalizar, ¿no? Yo creo que más responde a ello porque ¿qué poder puede tener Dina de incrementarse el sueldo si no estaría respaldada por los poderes que tiene detrás, ¿no? Por ejemplo, la bancada de Keiko Fujimori, la bancada de Acuña, la bancada de el mismo partido con el que llegó. Entonces, la responsabilidad de que Dina Boluarte se suba el sueldo es de todas estas bancadas que se quedan calladas. Realmente es un cargo representativo. ujú. A ella no se le ha elegido por competencias. Es Claro. un cargo de elección popular porque es una democracia representativa. Y esto es porque Castillo cayó y etcétera, ¿no? Ujú. Pero realmente, ¿en qué cabeza cabe que pueda subirse el sueldo, no? La gente trabaja de sol a sol, nos matamos permanentemente. Tú vienes de tu chamba, nosotros también venimos de la chamba, ¿no? Y tenemos que ir produciendo y cosas. Pero esta persona, ¿qué más va a hacer? No sé qué va a hacer con ese dinero. Por eso digo, otra cirugía, Ujú. otro viaje. ¿Realmente cabría hablar sobre Boluarte o cabría realmente conversar acerca de este grado de deslegitimación del Frivolidad. Estado, ¿no? Es que hay muchas razones por las que el Congreso Deslegitima la podría, democracia, deslegitima el Estado. podría convocar o solicitar la vacancia, pero no lo hace. Por eso digo que las bancadas de Fuerza Popular, las bancadas de Rafael López Aliaga, la bancada Han de... pedido una investigación, creo. En general no la Pero, vacan, pero no o es, sea, no no la es vacan, ¿no? ilegal, o sea, partiendo por ahí, ¿no? No es ilegal lo que ha hecho, porque está dentro de sus prerrogativas de poder establecer el sueldo y no es que ella decida, sino en teoría su Consejo de Ministros así lo ha considerado, ¿no? Lo que está en discusión es lo popular que es esa decisión. Como no era ilegal la Y esclavitud no hay, en un entonces, o sea, no estamos hablando de que sea legal o no, o sea, estamos que es antiético, es incorrecto, es inmoral, hablando de una claro, moral social, por es eso. ilógico, es irracional, es imbécil. Cuando se Es reduce que la es discusión a una la discusión de decisión. si es o no legal, ahí ya No, No, perdimos por eso, conciencia de todo, ¿no? estoy un poco trayendo eso a colación Ujú. para no, digamos, caer en el discurso de que está socavando la democracia, ¿no? Sino que está siendo Es que sí tontamente lo está haciendo, responsable de esa decisión, es que sí lo porque está eso no va a haciendo. ser popular.
porque lo popular sería que se baje el sueldo. Entonces, estaríamos nosotros validando nuestra percepción positiva de que no gana mucho, pero tampoco es un mensaje real, Lo porque la popular sería presidenta de no que está haga una enfocada en el sueldo. gestión que sea Si no hay- congruente con Ahí va. lo que está pidiendo. Ahí Si va. tuviéramos un país, digamos, un tanto más estable, vemos que es una presidenta que está constantemente informada, ¿no? Que busca más o menos dar Ujú. ciertos pinceladas, porque es un cargo representativo, Claro. no es un cargo ejecutivo, ¿no? Como un ministro que sí se le pide ciertos KPI seguramente. Pero, o sea, Pero estamos de acuerdo en que un presidente o una persona que ostenta un cargo como esa tiene que estar bien retribuido, medianamente retribuido. no, sí, pero, o sea, Porque es una función, digamos, a tiempo completo, en teoría, de dedicación exclusiva, porque tiene una responsabilidad tremenda de diseñar, construir, promover cómo la sociedad va a ir avanzando, etcétera, etcétera. pero si es un Entonces, cargo de representación, ¿no? Eso está en la Ujú. Constitución. Si es un Sí. cargo de representación y yo tengo, según los sondeos, ya no creo en las encuestas, ya, pero mira Ujú. las 3, 4 encuestas que existen, ¿no? Todas más o menos van 5%, 1%, 2%, saca un promedio, pues ya tienes un margen de, no sé, 5% de error, ya tienes 7% de aprobación, ergo, o sea, tienes más de 90% de desaprobación. Si tengo, si mi directorio de mi empresa al gerente, ¿no? O sea, le bajan el dedo y dicen, oye, estás generando, pues, problemas en la compañía, no estás teniendo una gestión eficiente, entonces ninguna Ujú. persona seria, profesional, se duplicaría el sueldo, ¿no? Exacto. O diría, bueno, me corresponde por ley. Sí, pero yo creo que este no es el momento adecuado. Dejémoslo quizás para el próximo trimestre para reevaluarlo, Sí, ¿no? y estamos de acuerdo. Por eso coincidimos los tres en que ha sido una medida tonta, por no decir otro calificativo, de hacer o decidir subirse, duplicarse el sueldo prácticamente. Es tonto, totalmente. Dina Boluarte es una figura que rompe directamente la democracia, porque la democracia se basa en algunos pilares fundamentales, como por ejemplo la división de poderes. Se ve que el poder ejecutivo se inmiscuye en los otros dos poderes. Demos y cracia, ¿no? El gobierno del pueblo. Sin ser reduccionista, no se escucha a la ciudadanía, pues no, la ciudadanía está diciendo de que no la quiere, que no está de acuerdo con su gobierno. Y lo tercero es el respeto por los derechos fundamentales. Es una presidenta a la que se le acusa de asesinato, o sea, de quitarle la vida a muchos de los peruanos que han salido a marchar, a protestar. Entonces, es una figura que no solo debilita, sino que ha destruido la democracia en el Perú. Como es, otras veces yo he sentido de que las personas, de forma natural y automática, reniegan de las encuestas de opinión, de las Ujú. encuestas. Pero ahora creo que nadie lo pone en duda, ¿no? O sea, más allá Pero hay evidencias, ¿no? del impopular que sean las encuestas, es tal, la repelencia que tiene la gente por Mm. Doña Arcilia, que nadie duda de que estas encuestas, donde la sitúan con un dígito, menos del 5% de aprobación, nadie duda de esas encuestas. Ahora, habría que también ponernos, digamos, más objetivos o realistas de ver en la historia o los últimos 25 años de gobierno que hemos tenido y cuál es el nivel de aprobación para considerar que hay legitimidad, ¿no? Y en realidad no, ya eso se ha discutido bastante entre constitucionalistas y políticos que hablaban de ese aspecto, ¿no? De la legitimidad o esperar hasta que termine su gobierno. Y en una decisión, digamos, electoral, cuando nosotros elegimos a un representante, ahí no podemos discutir legitimidad, que era un poco la posición. Si no estaríamos rompiendo el orden constitucional. La legitimidad es muy variable. Hay legitimidad en determinados casos, en otros no, porque la aceptación de la sociedad va a ir así. Puede haber una, no sé, decisión Pero Lucho, si de, hablas de de estadística, poder caer al emitir 1% no tiene variabilidad. No, está bien, si no lo digo para que la legitimidad no sea el caballito de batalla de que pueda un presidente renunciar. No es esa, ¿no?
Cuando es 1% sí. Sí, o sea, hay casos Ujú. extremos, ¿no? Creo que hay casos extremos. Bueno, Ninguna persona con dignidad, si tiene 1%, no renunciaría. Cualquier persona con dos dedos de frente hubiera renunciado, ¿no? Pero bueno, se trata de Tina. Por eso decía, hay que ir a la IA para elegir la próxima vez bien. vamos a ingresar todos los CVs, las fotos de sus cirugías, a ver si. Mira, justo no terminé cuando estábamos conversando. Este caso muy puntual. Hablábamos que las personas en su mayoría no tienen un razonamiento lógico para poder elegir. Siempre eligen por sesgos. Y todos tenemos sesgos, finalmente. Ah, Emiten su voto a última hora. Eligen a última hora. Más del 90% me atrevería a decir que lo hacen así. Mi mamá, mi hermana, mi cuñado, etcétera, lo hace así. Hay pocas personas que se dan el tiempo, porque no hay incentivos para informarse de política, se dan el tiempo de poder revisar los planes, los antecedentes de los candidatos y poder emitir un voto al menos consciente, para que no haya un margen de error. Yo le puse a la IA la valoración simulando las elecciones pasadas de 2021, con todos los candidatos que existen, para ver objetivamente, con planes de gobierno que ya existen en la web, con antecedentes de los candidatos, capacidad y experiencia de quienes nos podrían dar mejores resultados bajo un análisis objetivo. Y entre todos hizo una evaluación, y lo pueden hacer libremente, hizo una evaluación y de cada uno da un resumen, pero finalmente el que era menos lesivo para la sociedad era Hernando de Soto. Por esto. Esa era una decisión racional. Entonces, a lo que voy es, en estas próximas elecciones, como no tenemos incentivos para informarnos, utilicemos la herramienta para tomar una decisión más razonada y lógica, ¿no? ¿Y Y qué ya no pasa estamos cuando... entre derecha e izquierda, entre marxismo, capitalismo. No. Lo que pasa... ¿Qué nos permitiría mantener un rumbo más positivo dentro de los próximos 5 años? Vamos a llegar a ser como Tokio 3 en Evangelion. Bueno, a mí me gusta Evangelion, no sé si sabrán. Y ahí las elecciones son falsas. Las que hacen las elecciones son las Magi, que son unas máquinas ¿Así? de inteligencia artificial que deciden todo en la ciudad. Los que son elegidos candidatos solamente siguen las decisiones que Magi, la inteligencia central, les dice. Nada más. Es interesante cómo muchas veces la mirada está en perpetuar lo que ya existe. Entonces, lo interesante también sería, Lucho, cuestionar si lo que existe es funcional. Porque si tú quieres encontrar un candidato que no sea lesivo o que sea el menos lesivo, como tu ejemplo, lo que vas a hacer es perpetuar lo que ya existe. Sin embargo, Pero no tienes opciones. Tienes que elegir. por eso mismo, a eso voy. Sin embargo, lo que no hay que elegir desde quién sea el candidato menos lesivo, sino más bien lo que hay que hacer es saber si queremos o no seguir con las mismas condiciones. Porque lo que existe hoy es mercantilismo, ¿no? Entonces lo que te ofrecen algunos candidatos es continuar con ese mismo sistema. Y el sistema electoral que tenemos hoy no nos ayuda a cambiarlos. Entonces, no se trata de comunismos ni de socialismos. No, porque el comunismo es la fantasía y lo que ha hecho la derecha y el liberalismo es contar una narrativa que parece que muchos nos hemos creído de que todos somos iguales y vivimos en el paraíso de los TJs. Eso no es el comunismo. El comunismo técnico es proteger los recursos naturales que nos corresponden a todos. Para elegir primero hay que ser libres, no elegimos, el sistema educativo no nos hace libres, nosotros no elegimos. Pero ¿por dónde Nosotros empezamos? solo estamos obligados y castigados a ir a votar, porque si no votamos nos multan. Claro, pero Y ¿por la dónde gente va a empezamos? votar por el miedo a la O sea, multa. no- porque nos tenemos quedamos en nuestro dinero. deseo. ¿Cuál va nada a ser el más. siguiente paso entonces? Claro. La revolución. Cuestionar los paradigmas que nos permiten aguantar y soportar las estructuras
que hemos normalizado y seguimos perpetuando. Cuestionar. Cuestionar Pero eso. esos son cambios generacionales Tú lo que no dijiste se el van otro a día, dar, ¿qué dijo Gramsci? Stephanie. Para que haya un cambio, el pueblo tiene que querer cambiarlo. Eso va Y a la tomar ciudadanía mucho tiene tiempo. que querer Exacto, cambiarlo. Pero empecemos por aquí, a compartir Por eso. esas realidades Está para bien, que la está gente bien, lo está comience a bien que manifiestes cuestionar. tu punto de vista. Me parece válido. Creo que nadie podría estar en desacuerdo con lo que dices, Steph. Claro, o sea, ¿quién podría estar en desacuerdo con lo bueno, no? Nadie. O sea,